Ahora sí, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por venir en este acontecido día, tarde, que implicó una mudanza inclusive desde un recinto hasta el otro, pero lo importante es que independiente del volumen, independiente del lugar, sacamos adelante esta importante instancia de conversación y de profundización sobre un tema absolutamente relevante y contingente para todos y cada uno de nosotros, desde el rol que nos corresponda ejecutar. Le damos la cordial bienvenida, por supuesto, a esto que nos gusta llamar Inspira PB, como lo pudieron ver ahí. Y antes de entrar derechamente en este Inspira PB, contarles que me voy a poner para acá mejor. Contarles que Inspira PB es una instancia para, en base y en torno a temas de interés para las distintas disciplinas que nos involucran a todas las carreras que estamos en esta sede, y también apoyados en testimonios sumamente relevantes de principales e importantes actores de la industria, poner temas sobre la mesa, pero desde el punto de vista de cómo nos impacta derechamente a nosotros, cómo nos contribuye a la formación, a nosotros, a ustedes, pero principalmente cómo les ayuda a empujar sus iniciativas, cómo les ayuda a empujar también sus intereses, aquellos caminos proyectados, y de cada una de esas temáticas de interés, nuestra intención es ofrecerles un Inspira PB. El compromiso es, por lo menos una vez al mes, tener esta instancia. Tuvimos uno ayer y uno hoy. Es importante explicar que el de ayer era el que correspondía al mes de marzo, que estaba inspirado en el mes de la mujer, pero ustedes saben que marzo para nosotros es muy movido y por lo tanto no siempre tenemos la disposición, el tiempo y la capacidad para poder hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y además, a veces el tiempo se pone en nuestra contra, pero lo sacamos igual adelante. Queremos saludar especialmente a nuestros panelistas, que ya los van a conocer e individualizar, pero queremos iniciar en esta oportunidad recibiendo el saludo institucional, en este caso de parte de Catalina Valdivieso, nuestra subdirectora de Comunicación, Extensión, Admisión y Marketing. No sé si lo dije en ese orden. Qué bueno. Me encantó porque rompiste el hielo. Oigan, bueno, quería agradecerles a todos los alumnos, docentes que están acá y, bueno, a nuestra querida Kina de Luchetti, a Muriel y a Gerardo. Y Frida, que está aquí, no solo organizó el conversatorio, sino que también lo va a liderar. Bueno, yo vengo o los quiero saludar de parte de la dirección. Nosotros como DUOC C de Plaza Vespucio y como DUOC UC tenemos uno de nuestros focos es la sostenibilidad, ¿ya? ¿Y por qué? No sé, como que queremos entender un poquito más la sostenibilidad. Queremos que nuestros estudiantes, que nosotros todos entendamos un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y lo interesante es que acá tenemos la oportunidad de ver en la práctica, en el futuro, cómo lo puedo hacer, qué opciones de empleabilidad hay con este foco de la sostenibilidad. Entonces, los invito a aprovechar este conversatorio y abrirnos a pensar en esas dos cosas, como entender un poco más la sostenibilidad y entender cómo la puedo poner yo en práctica hoy día, ¿cierto?, como estudiante y en el futuro como empleado. Así que muchas gracias, Frida, y muchas gracias, Gerardo, Muriel y Kina. Eso. Paso a... Está todo bien. Entonces, hoy ponemos el foco en la economía circular, por supuesto, pero antes que eso les queremos pedir que cualquier contenido que ustedes generen para sus plataformas, redes sociales, cualquiera sea, según su interés, nos etiqueten utilizando el @duoc_Plaza Vespucio y en lo posible con el hashtag InspiraPB, tal como lo pueden ver por ahí. Así que les agradecemos que puedan también hacer uso de esos elementos. Vamos a introducir el tema de la sustentabilidad, porque el foco está puesto en la economía circular, un modelo que no solamente propone una nueva forma de producir, de consumir, de vivir de una manera más consciente, más ética, más sostenible. Nosotros creemos acá en DUOC, a partir del mismo plan o política de sostenibilidad, que cada decisión de diseño, de compra, de consumo, de descarte incluso, es una oportunidad para innovar, para mejorar nuestro entorno, y desde lo que hacemos, que es formar personas para una sociedad mejor. Así que desde esa perspectiva es que hoy vamos a escuchar a personas que están haciendo ese cambio,
que se han atrevido a repensar procesos, materiales, modelos de negocio, incluso formas de relacionarse con sus clientes o entre empresas de manera más ética y responsable. Esperamos también que este espacio genere en ustedes la interrogante, dudas, preguntas, ganas de participar, y como ya les dije, lo pueden hacer directamente en un momento más cuando les cedamos el espacio y la palabra, pero también a partir de las plataformas digitales con las rutas que les acabo de mencionar. Sí, hay acá a mi izquierda, a su derecha, un espacio más. Si gustan también, hay lugar todavía, no hay ningún problema. Son bienvenidos, bienvenidas. Les da vergüenza. Seguimos. Adelante. Antes de dar inicio plenamente a nuestro conversatorio, nos gustaría compartir con ustedes un breve video creado por la Fundación Helen MacArthur, que nos va a ayudar a comprender de forma clara y visual qué es la economía circular y por qué representa una oportunidad real para transformar la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con los recursos del planeta. Les invito a mirar atentamente y, en lo posible, dejarse inspirar. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future.
Queremos dar la bienvenida y dejarles la palabra a quien va a tener la misión de moderar este conversatorio, que es nuestra directora de carreras de marketing de la sede de UOCC Plaza Vespucio, nuestra querida Frida Guzmán. Tienes ahí. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Cómo están? Los noto más callados que de lo habitual, real. Oye, me pasan guión, pero no sé para qué si saben que yo no leo guiones. Pero vamos. ¿Qué carreras tenemos acá? Marketing, finanzas, publicidad. ¿Personas? ¿Dónde? Que no se ven. Eso, muy bien. ¿Por qué hicimos este conversatorio hoy? Principalmente, Catalina lo dijo en un inicio, hay focos de empleabilidad que a veces no son tan notorios dentro de las carreras, pero hoy día tenemos a 3 exponentes que han hecho su carrera en torno a esta área. ¿Y por qué se los digo como buena marketera? Porque hoy día todos los presupuestos de las empresas están puestos en esta área. Así como en un tiempo estuvieron full en personas y en marketing que siguen estando dentro de esta área, hoy día la sostenibilidad, el impacto social y el generar algo, un cambio, algo positivo en la sociedad, ya la verdad es que es el de de ahí para arriba. Y esos son los focos de las organizaciones hoy. Así que vamos a darle muchas gracias a Gerardo, a Muriel y a Kina por acompañarnos hoy día y vamos a dar inicio a este conversatorio. La idea es que vayan apuntando todo lo que puedan para que hagan las preguntas necesarias. Acá hay historias muy bonitas de cómo se desarrollan en esta área, que la verdad en el lado de educación estamos súper al debe y hoy día es un área muy, muy potente. Y ahora sí tengo que irme al guión porque no me sé las preguntas. Ya, estamos por acá. Entonces, vamos a comenzar. Dentro de esto, lo hemos conversado en más de alguna ocasión, no se toca el tema en educación de lo que es sostenibilidad como tal. Ustedes lo descubrieron en el camino. Entonces, ¿cómo podríamos contarles a nuestros estudiantes hoy cómo llegaron a este mundo y cómo lo fueron desarrollando dentro de sus empresas? Así que quien quiere tomarse la palabra y aprovechar de contar también en qué están hoy día. Bueno, voy a partir. Primero que todo, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y un poco por lo que decía Frida. Yo en mi primera carrera, la verdad, ni en la primera ni en la segunda me tocó ningún ramo de sostenibilidad. Lo más cercano que tuve fue responsabilidad social, que era como uno de los 3 pilares de la sostenibilidad. Por lo tanto, agradezco estos espacios que realmente son fundamentales e importantes porque, como dijo, hay muy pocos especialistas en sostenibilidad y hay un nicho muy grande de trabajo ahí y que las empresas lo estamos necesitando. Dicho lo anterior, yo soy ingeniera comercial, mi primera carrera fue gestión en persona, así que hay harta piñada con el público de atrás. Así que sí, maravilloso, me encanta este público. Y bueno, de ahí hice la continuidad de ingeniería comercial y cuando me tocó hacer la práctica, de las 3 posibles prácticas que tenía, una era en el área de banca, la otra era en marketing, pero ya tenía como un recorrido en marketing, entonces ya había trabajado en esto. Y me tocó la posibilidad también de optar a una práctica en la gerencia de asuntos corporativos y sostenibilidad de Tres Montes Luchetti. Dicho esto, para mí era un desafío totalmente nuevo. Imagínense, no había tenido ningún ramo en la universidad de sostenibilidad. Así que tomé el desafío y me adentré nomás. Así que con entusiasmo y todo acepté esta práctica y adivinen, mi primera tarea de practicante, construir el avance de sostenibilidad del año de la empresa. Así que me tiré a los leones de una, imagínense. Y eso significó que conocí el 360 de la sostenibilidad. Me tuve que adentrar en todo, marketing sostenible, finanzas sostenibles, o sea, todo lo que la empresa, todas las áreas de la empresa con la beta de sostenibilidad tenía que reportarla para un público externo. Así que ahí comencé y la verdad es que me enamoré de la sostenibilidad
y seguí estudiando, hice un diplomado en sostenibilidad, gestión de la sostenibilidad para empresas y organizaciones, y hace poco también terminé un magíster en gestión de la sostenibilidad. Así que eso, pasé por algunas empresas, hice también ahí un apoyo en una consultora, en Price, y luego me llamaron nuevamente de Tres Montes Luchetti, ya había terminado mi práctica, apoyé en esta otra empresa y antes que terminara el diplomado me volvieron a llamar de Tres Montes Luchetti y ya llevo ya casi 7 años en esa compañía. Y ahora soy jefa de sostenibilidad y comunicaciones, así que también trabajo harto con temas de comunicaciones, publicidad y temas de marketing. Bueno, me uno a las palabras de Kina, muchas gracias, de Kina, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Nosotros como Ripley venimos trabajando desde el 2023 con Duoc y específicamente con la sede Plaza Vespucio, y en verdad a mí me ha sorprendido cómo también traen a las industrias, a las empresas, y cómo han puesto también el tema sostenibilidad, que a mí también, yo salí en el 2009 de la universidad hace mucho tiempo, y en esa época ningún ramo, nadie hablaba de sostenibilidad, yo ni siquiera lo había escuchado. A mí sí, yo también estudié ingeniería comercial y siempre me movió mucho lo social. Yo quería hacer algo que aportara también a la sociedad, por eso también soy del team gestión de personas y me dediqué a esa área porque sentía que desde esa área también podía aportar mucho por las distintas áreas de desarrollo organizacional. Y el 2018 me llamaron de Ripley para hacerme cargo de comunicaciones internas y sostenibilidad. ¿Ya? Yo nunca había trabajado en sostenibilidad. En Ripley no había estrategia, en el fondo fue construir todo desde cero y fue un desafío muy bonito de darnos cuenta también que teníamos muchas iniciativas, pero hacía falta una estrategia, comunicarlo también. Había muchas personas que estaban haciendo cosas y que genera mucho orgullo también, además de hacer sostenible la empresa en el fondo, que no muera, básicamente es eso. Fui aprendiendo en el camino, aprendí mucho de las consultoras con las que trabajamos, he hecho también varios cursos ahora, pero sí, hoy día ustedes tienen la oportunidad de poder aprender más, de poder aprenderlo acá, así que también, ahí como decía, la Frida es un área que en verdad hoy día es súper relevante, que las empresas, los inversionistas, los trabajadores, los clientes lo están exigiendo cada vez más, entonces es un área y que se puede desarrollar desde cualquier ámbito en el que uno esté finalmente. Así que ahí la invitación es que aprovechen estas instancias, si hay ramos también de este ámbito, los tomen, porque se puede aportar un montón. Y hoy día, bueno, yo voy a cumplir 7 años también en Ripley y Banco Ripley, es un cargo corporativo. Hoy día soy subgerenta de sostenibilidad y diversidad e inclusión. Oye, me alegro de la invitación, encantado, y qué bueno escucharlas también. Yo soy un poquito más viejo que ustedes, no sé si se han dado cuenta. Y yo, bueno, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y cuando estaba en la universidad yo ya tenía alguna inquietud social, claro, estamos hablando de los años 80, el país también tenía muchas dificultades, y tenía inquietudes sociales que me llevaron a buscar un tipo de trabajo particular que finalmente se transformó en un emprendimiento, que en esa época ni siquiera se llamaba emprendimiento, era formar una empresa o algo, con el apoyo de unos empresarios que tenían alguna visión un poquito más amplia, y eso se convirtió en la primera empresa de comercio justo del país. Después podremos hablar un poquito de qué significa eso, pero una empresa que lo que buscaba era favorecer a pequeños productores artesanos, pequeños productores agrícolas en encontrar mercado para sus productos. Y cuando en una época en que no se hablaba de sostenibilidad, así como decías tú, no, el término ni siquiera existía todavía. Empieza a existir el año 87 con la Comisión Grunland, que empieza a ver, los científicos se dan cuenta del cambio climático, en fin, el calentamiento global, y dicen, bueno, aquí hay un problema y se define pero el concepto de sostenibilidad llega mucho después a Chile y en general a todas partes. Y esta empresa de alguna manera representaba lo mismo que la sostenibilidad busca, digamos, este equilibrio adecuado entre lo económico, es decir, lo financiero, cómo se maneja una empresa y tiene que obtener recursos para poder funcionar, pero también con una función social clara de cómo favorecer, en este caso, a pequeños productores, y también con un respeto muy adecuado
al lugar de donde provienen las materias primas, los insumos y por lo tanto el respeto a la biodiversidad, al medio ambiente, a la naturaleza. Y eso ya lo teníamos incorporado en esa época. O sea, estoy hablando del medioevo, ustedes comprenderán. O sea, aquí con la juventud, este gallo que veterano. Pero en fin, y ahí gradualmente, claro, yo me fui metiendo cada vez más en estos temas, en temas de economía social, cooperativismo, fui conociendo las redes que existían. De hecho, en ese tiempo, en los 90, fui miembro de la Organización Mundial, del directorio de la Organización Mundial de Comercio Justo. Me metí mucho y me enamoré del concepto muy fuertemente. Y hoy día, si ustedes buscan, van a encontrar, cuando buscan Fair Trade o Comercio Justo, van a encontrar que hay varias empresas chilenas que lo practican. Hay viñas. Me interesa, siempre me gusta hablar de viña, pero el problema es que hasta ahora todavía no se puede tomar. Entonces, pero bueno. Y no, eso es lo terrible. Yo creo que tienen que cambiar esa ley, pero digamos esa norma ustedes. Pero bueno. Entonces, me fui metiendo en eso. Ahí estuve 25 años, exportábamos a muchos países y nos dimos cuenta cómo mejorábamos la calidad de vida de la gente. Y eso es tremendamente gratificante. O sea, cuando tú te das cuenta que a través de una labor que es empresarial y puede tener impacto en la vida de comunidades y de personas, realmente uno se siente muy, muy satisfecho. Y luego de eso, ya tiempo después, me tocó formar junto con otras personas lo que hoy día es una plataforma de inversiones que es Banca Ética, así se llama. Ya lo voy a explicar un poquito por qué se llama así. Y que es, en definitiva, un espacio que también pretende incorporar toda esta dinámica o estos conceptos de sostenibilidad y regeneración. También quisiera hablar en algún momento de la regeneración, que hoy día es tan fundamental. Y evidentemente, a la pregunta central y el llamado, digamos, para que no se me olvide, porque después el Alzheimer es galopante, el llamado para ustedes es precisamente, en primer lugar, preguntarse a sí mismos qué es lo que yo quiero más allá que tener un título profesional, qué es lo que en mi interior se mueve en términos de quiero realmente ser un aporte a la sociedad, al lugar donde estoy, para poder dirigir la búsqueda también a empresas o organizaciones que incorporan cada vez más estas temáticas. Entonces, cómo cuidar adecuadamente el medio ambiente, cómo cuidar a las personas, cómo tener un respeto adecuado a las comunidades donde se insertan las empresas. Entonces, hacerse esas preguntas. No todo es salario. El salario es necesario, el sueldo uno se preocupa, en fin, pero cuando las cosas no tienen sentido, no hay sueldo que satisfaga la vida. Entonces, preocuparse de eso creo que tiene mucho sentido, particularmente ustedes que se están formando. Yo vivía en una época en que mis compañeros de universidad decían, no, aquí tenéis que buscar la mejor pega y que te paguen más. Y al cabo de años, después me decían, oye, qué interesante lo que elegiste tú, hoy día es una tendencia importante y nosotros hemos variado de pega en un montón de cuestiones y nunca encontrando una satisfacción porque sencillamente han sido parámetros de lucas y no de sentido. Entonces, bueno, podría estar 3 horas aquí hablando del problema que tengo. Así que quítame el micrófono nomás no hay cuando tú problema, estimes vamos conveniente. a ello. Sí, es súper importante este punto y son conversaciones que yo tengo bastante con mis estudiantes en la oficina. A veces toman la primera práctica que llega porque creen que les están haciendo un favor o que les están dando una oportunidad. Y es al contrario. Ustedes tienen que pensar que el resto de su vida van a pasar haciendo esto. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Algo con sentido y que los haga felices? ¿O algo porque la sociedad los llevó a hacer eso? Y es ahí donde tienen que tomar la decisión de qué les mueve el corazoncito y qué es lo que genera esa satisfacción de acuerdo al área que estén ocupando. Todas las carreras que están acá pueden estar donde quieran. ¿Por qué? Porque tu carrera es la base. Después te vas a ir moviendo por otras áreas. Y ahí vas a ir descubriendo realmente lo que te gusta. Y dentro de eso voy a introducir la segunda pregunta que viene acá con respuesta para Kina y Muriel, que tiene que ver con el marketing y el marketing sostenible en sí. ¿Cómo las marcas en las que ustedes están, hoy día que son 2 empresas súper potentes, de hecho hablábamos hace un rato, Tres Montes Luquetti tiene más de 120 años y Ripley también es una empresa con bastante trayectoria,
cómo se construyen marcas que no solo vendan, sino que inspiren. Cómo realmente estas compañías hacen que el propósito sea real, sostenible, no solo para la estrategia de marketing. Ahí les paso palabra. Si fui muy profunda, me avisan. Yo creo que lo primero y lo más importante es tener un propósito. Yo creo que el tener un propósito, que en el caso nuestro es mejorar la calidad de vida de las personas a través de nuestros productos y servicios, también te guía al por qué hacen las cosas. Y en ese ámbito, Ripley siempre ha tenido como esa vista también como con mis campañas de marketing voy más allá. ¿Ya? Nuestras campañas de marketing son las clásicas de el día de la mamá, el día del papá, el día del niño, y que podríamos decir vendemos productos para el día del niño, pero también siempre ha tenido esa vista de qué problemáticas existen hoy día. Es una marca que es conocida, es una marca con voz, y por eso también tiene que tener este rol como más social, ¿ya? Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, la campaña Escolares, que es la campaña No Más Bullying, que espero... ¿Quién lo ha escuchado? ¿Sí? Que esta campaña nació hace 8 años, ¿ya? Hace 8 años se hizo un estudio social también de, ya, ¿cuáles son las problemáticas hoy día en las escuelas? Y el tema del bullying era un tema muy relevante y el área de marketing dijo cómo nos hacemos cargo de eso, y nuestra campaña de marketing la usamos para generar conciencia y hacer un llamado en el fondo, nuestra campaña era el No Más Bullying, a cómo parar esto, a cómo también generar conciencia en los colegios respecto a esta temática. Y una campaña que podría haber sido vender pantalones, vender blusas, se transforma también en una lucha contra el bullying. Es una campaña que ya lleva 8 años, que se ha mantenido, que ha ido cambiando los focos también a medida que van cambiando, no sé, partió con el No Más Bullying solo, somos testigos, después llamando a, si tú ves y no haces nada, también eres un testigo y eres un cómplice. Después fue avanzando contra el ciberbullying también, que era un tema súper relevante, y de alguna forma, en el fondo, ir poniendo esto sobre la mesa, ¿ya? Ese es un ejemplo claro de cómo nosotros usamos la marca también para hacer llamados sociales, de cambios de comportamiento, y siendo súper cuidadosos también bueno, acá vamos a ir más al tema medioambiental. También hay que ser súper cuidadosos en las campañas de marketing de no ir más allá, no decir cosas que no son, siempre todo con respaldo. En el fondo, nosotros sabemos que si comunicamos algo, lo tenemos que comunicar. Si es que tenemos certificados, si es que tenemos un número, si es que tenemos un avance, no podemos decir somos el retail más sostenible porque, bueno, no lo somos. Y en el fondo porque no tenemos algo que certifique eso. Entonces también en ese ámbito hay que ser súper, súper, súper cuidadoso en lo que uno dice, cómo lo dice, porque finalmente tiene un impacto súper importante. Bueno, desde Tres Montes Lucchetti, la verdad es que si bien son más de 14 marcas, de las cuales son 6 Power Brand, tenemos algo como súper específico en cuanto, bueno, ahí yo soy un poco gráfica, necesito como estar visualizando temas, así que voy a pedir que, exacto, traje ahí como unas láminas porque creo que esto apoya un poquito más el relato. Primero que todo, ¿qué es lo que necesitamos para lograr esto? Ser auténticos y ser genuinos, y también ser responsables con cuanto a la sostenibilidad de lo que nosotros vamos a comunicar o vamos a hacer. Y acá, bueno, dice, el propósito debe ser parte del ADN de la marca. Es algo que se hace y que impulsa, y es parte de tu ética diaria con la marca. Creo que poder reflejar eso es súper importante porque finalmente estás exponiendo a, digamos, como a la sociedad un tema que es súper delicado. Bueno, después lo vamos a hablar más adelante, que es cómo no caer en el greenwashing. Y ahí, si podemos seguir con la otra lámina, en Tres Montes Lucchetti tenemos un proyecto que se llama Marcas con Propósito, donde esto tiene como 3 ejes que se trabajan, que es la primera, la propuesta de valor, donde vemos cuál es la esencia de la marca, porque cada marca tiene su identidad. Livian, Zucco, Lucchetti, Taliani, todas nuestras marcas tienen una identidad propia.
pero además hay que ir agregándole distintos temas, que es como, por ejemplo, cómo listar las causas que reflejen los problemas de la sociedad o del mundo, en realidad, para ver cómo podemos hacer parte de nuestras marcas de esas soluciones. Entonces ahí se viene como un doble cuestionamiento. Y finalmente, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Cómo podemos escoger dentro de todas las causas que se pueden abordar la correcta para la marca? Y es ahí donde nosotros se construye propiamente lo que es el ADN. Y en ese contexto, si puede pasar a la siguiente lámina, tenemos un modelo específico para poder trabajar cada una de estas marcas. Nos encantaría colocar una marca con propósito a todas las que tenemos, pero la verdad es súper difícil y estamos empezando con esto. Tenemos algunas marcas que ya tienen su marca con propósito y se han estado desarrollando en este eje, que después las vamos a comentar un poquito más adelante. Así que en ese contexto, como conclusión y cierre de la pregunta que hizo Frida, es ser auténticos y tener un compromiso genuino con la sostenibilidad. Ahí es súper importante, chiquillos, también enfocar que hoy día se está hablando de sostenibilidad. Llevamos poco tiempo. De hecho, hay varios desarrollos, porque las empresas hacen muchas cosas, pero ha costado tener ese repositorio en el tiempo. Entonces, hoy día ya con estos departamentos formados se está generando la estrategia. Pero estamos hablando que llevamos poquito tiempo, menos de 10 años, generando todo esto. Entonces, es como el inicio y está todo para que ustedes puedan construir. ¿Usted tenía una pregunta? Sí, bueno, yo como uno de los grandes intereses que siempre he tenido es como la sostenibilidad y el área de desarrollo de personas y no solamente en todo tipo de ecosistemas, trabajar en fundaciones, etc. De hecho, de ahí es como mi amor por el área comercial viene de esta fundación. Entonces, mi pregunta, sin querer sonar tan lascivo, igual, tan lacerante, tan como desconfiado, es cómo nos separamos un poco de, claro, el propósito de llegar a hacer algo legítimo que tenga un peso real en la sociedad a el greenwashing, ¿cierto? ¿Cómo podemos separar un poquito de esta como lavado de imagen que puede sonar de alguna u otra forma con cualquier tipo de empresa que las tenemos? Sí, perfecto. Hemos sido una empresa, por ejemplo, Ripley. Tenía 120 años. ¿Cómo separamos esa imagen que ha tenido 120 años con solamente llegar y no, estamos haciendo un greenwashing porque ahora tenemos propósito? Perdón lo lascivo, o sea, como la desconfianza, pero igual es como súper importante. No hay problema No. porque era la pregunta que venía ahora, de hecho. Sí, no Así que hiciste la siguiente pregunta. Está perfecto. Arroz. El blanco, claro, palo blanco. Hoy me gustaría partir respondiendo. Me gustaría partir respondiendo a esta pregunta y aportando con esta lámina. Y básicamente, bueno, nosotros llevamos 132 años. Esta es una empresa que Tres Montes tiene 132 años en Chile y Luchetti 121 y se fusionaron. Por lo tanto, efectivamente, como dice él, ¿cómo uno se desmarca de eso? Pero finalmente, en esos años se vivía y se construía otro tipo de negocio. Y como dice también Frida y acá mis compañeros, la sostenibilidad es algo que viene ahora hace poco. Por lo tanto, tenemos esa misión de ir a construir y cómo hacerlo creíble. Y esa es como algo, cómo realizarlo, y básicamente es basarse en acciones y políticas concretas. O sea, tener respaldos, bueno, nosotros acá tenemos todo lo que tiene que ver cómo comunicamos en cuanto a transparencia de todo lo que mencionamos en las distintas campañas. Cómo mostramos estos datos, cómo fidelizamos, cómo hay métricas que nos respaldan, cómo hay certificaciones hoy en día que nos avalan todo lo que nosotros estamos hablando. Y ahí, por ejemplo, en Pacto Chileno por los Plásticos estaban haciendo campaña, que hace una campaña en ciertas fechas del año, donde enfocan todo lo que tiene que ver el reciclaje. Y nosotros, ¿cómo nos pudimos unir a esta campaña y decir que esto no es greenwashing, no estamos haciendo esto? Nosotros hicimos un desarrollo, innovación, no sé si hay áreas de innovación acá, donde nos pudieron hacer un plástico flexible que hoy día puede ser reciclable. Por lo tanto, ahora nuestras pastas tienen este sello de reciclabilidad. Entonces, esto es algo que está certificado y que ya nosotros hicimos el piloto, estuvimos en una campaña de piloto con varias empresas más, con la ministra de Medio Ambiente, entre otros, y podemos colocar este tipo de campaña y publicidad y apoyar esta campaña a través de nuestros productos.
Como otro de los temas que yo hablaba también, las certificaciones, cómo traer esa trayectoria. Nosotros con Livian y Suco, desde el año 2013 con Livian y 2014 con Suco, somos carbono neutral y somos una de las primeras marcas en ser de bebidas instantáneas carbono neutral. Y aquí la verdad es que no quiero hablar tanto yo, o sea, yo también quiero que puedan ustedes ver lo que se trabaja dentro de la compañía y les voy a mostrar un pequeño video y que va a responder un poco esa pregunta. O sea, poder comunicar campañas siendo consciente con datos y con certificaciones que realmente nos puedan separar y nos puedan aislar del greenwashing. Y por otro lado, existe hoy en día digamos como que las empresas no quieren hacer ni comunicar nada para que no la tilden de greenwashing. Entonces, también cómo las empresas podemos entrar en este mundo y no restarnos por este miedo. Así que ahí con eso respondo un poquito la pregunta. Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, el año 2013, en Tres Montes Luchetti, decidimos comenzar a neutralizar el 100% de la huella de carbono de nuestras principales marcas de bebidas instantáneas. En 2009 medimos por primera vez la huella de carbono de Suco y Livian, para primero conocer y luego gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de vida. Como resultado de esta medición, pudimos constatar todas las ventajas que tienen para el planeta nuestras bebidas instantáneas versus las bebidas embotelladas. Además, desde ahí seguimos trabajando en reducir aún más el impacto ambiental de nuestros productos como parte de nuestro compromiso permanente con el medio ambiente y la salud de las personas. En 2013, Livian se transformó en la primera bebida instantánea carbono neutral de Chile, obteniendo la certificación internacional Carbon Neutral Product, el estándar más reconocido en el mundo en carbono neutralidad, una iniciativa que replicamos con Suco a partir del año 2014. ¿Cómo medimos nuestra huella de carbono? Mediante un equipo de trabajo multidisciplinario acompañado por una consultora externa experta en la materia, contabilizamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero que generan nuestras bebidas instantáneas, considerando las materias primas, su transporte, la fabricación, su distribución, venta, consumo y postconsumo. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial a Tres Montes Luchetti, que no solo se ha comprometido tempranamente con la acción climática, sino que también ha cumplido y mantenido durante más de 7 años consecutivos la certificación Carbon Neutral. Celebramos esta iniciativa de Suco y Livian, que son una muestra concreta de un compromiso de largo plazo en la lucha contra el cambio climático y que también un aporte significativo a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Este reconocimiento nos motiva aún más a seguir buscando nuevas formas para reducir el impacto de nuestros productos, agradeciendo sobre todo la positiva valoración que hemos recibido de parte de nuestros consumidores, tanto de Suco como de Livian. Igual quiero comentar algo acá desde el área comercial. Ojo que si no tenemos venta, no hay recursos para poder llegar a hacer esto. Entonces es súper difícil desde la posición del marketing porque vaya a estar jugando todo el tiempo con esa dualidad y es parte de lo que tenemos que enfrentar. Y con cada desafío podemos lograr más cosas. Entonces ahí va el foco. Eso. A mí me gustaría agregar, bueno, Ripley también tiene hartos años, vamos a cumplir 60 años este año. Y es difícil, es súper difícil cambiar el mindset y la forma en que uno hace las cosas, porque las industrias nacieron de una, o sea, las empresas nacieron de una forma y el cambio es súper complejo, a diferencia de empresas como, no sé, Patagonia, White Llama, que nacen sostenibles. Y el cambio no es fácil, y el cambio, para que una empresa también sea sustentable, tiene que ser sostenible económicamente. Y en ese ámbito también nos ha pasado que hemos tenido algunas iniciativas que son súper lindas y son súper marqueteras, pero no son rentables. Entonces, no sé, ponte tú, tuvimos una de desechos textiles, se transformaba en producto, los vendíamos en la tienda, ese producto al final casi que hubo que regalarlo porque no se vendía. Entonces, en el fondo, Patagonia, White Llama lo hacen muy bien porque esos productos son muy buenos. Entonces, se venden por sí solos, no se venden solamente porque son sostenibles. Entonces, ese cambio es difícil y es un desafío todavía y hay mucho que avanzar y que hacer.
Y lo otro en nuestro caso también para evitar caer en el greenwashing, siempre quisimos partir, y bueno, Ripley siempre ha sido bien cuidadoso en la comunicación. De hecho, antes no se comunicaba nada, ahora ya hemos avanzado harto en eso, confiando también en que estamos haciendo las cosas bien. Pero también quisimos partir en el fondo como aguas abajo en el fondo, como desde nuestra cadena de producción. Más allá de, porque podríamos haber hecho una campaña súper bonita, trae tu ropa y la reciclamos y te damos un descuento y compras más. Y obviamente eso es súper poco sostenible. Esa era la competencia, ¿no? No lo voy a decir. No, probablemente ellos hicieron eso, pero antes sí habían hecho lo otro. Pero en el fondo también nosotros dijimos, ya, tenemos que hacer cambios en nuestra propia cadena de producción. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestra cadena de producción primero? Por ejemplo, nuestra primera meta fue que al 2026 el 100% de nuestros productos de marca propia, que las producimos en el fondo nosotros en Oriente, tengan al menos un atributo sostenible certificado, ahí como dijo la Quina, eso sí o sí, certificado, avalado por alguna institución, porque queríamos asegurarnos de hacer las cosas bien desde ahí. Ya también, por ejemplo, también la cadena de producción tiene muchos temas sociales, derechos humanos, la fábrica, ya tenemos un código ética, todo bien, firmamos el código ética. ¿Cómo nos aseguramos que, bueno, uno nunca lo puede asegurar, pero en el fondo cómo vamos más allá y vemos que efectivamente esas prácticas laborales se cumplan? Empezamos a auditar a nuestros proveedores. Hoy día el 95% de los proveedores gestionados por la oficina de Hong Kong cuenta con alguna certificación, están auditados. Entonces yo creo que es súper importante como eso en el fondo, cómo hacerte cargo de tu cadena de valor primero antes de también empezar a hacer cosas que pueden ser súper marqueteras, pero finalmente no son sostenibles. Eso. Ahí hay un punto súper importante que nos desencadena el otro tema que tiene que ver con las personas en sí, porque aquí viene un cambio cultural completo. Y dentro de esto, ¿cómo las personas, porque finalmente las empresas son una marca, pero están construidas por personas adentro? Entonces, ¿cómo son las personas las que impulsan este cambio? ¿Y qué prácticas han resultado más efectivas para poder movilizar a los colaboradores dentro de esta cultura sostenible? Y esto va acá para Gerardo, para Muriel. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí? Bueno, claro, es interesante lo que plantean ustedes desde el punto de vista de empresas más grandes. También hay que considerar las empresas más pequeñas, ¿no? Porque también en la búsqueda de espacios laborales no solo existe la posibilidad de la gran empresa, sino que también pequeñas, medianas empresas o la generación de propios emprendimientos. También es un tema que es relevante y que a lo mejor puede estar en la consideración de ustedes, ¿eh? Como la capacidad de crear o inventar o juntarse con otros en una asociación, una cooperativa o algo por el estilo que les permita desarrollar una iniciativa que satisfaga su propósito, el sentido que están buscando. Entonces, y en ese aspecto, y es válido para las empresas grandes también, cuando las personas realmente están identificadas con el propósito, porque hay un buen trato, porque existe una relación adecuada dentro de la organización, porque se escuchan a las personas. A mí me da mucha pena de repente encontrarme con empresas en que, no sé, llega algún ejecutivo alto y no es capaz de saludar a la señora que hace el aseo. Entonces, eso no es vida, no tiene sentido. O sea, finalmente somos todos iguales, todos tenemos la misma dignidad de ser humanos y por lo tanto un hecho fundamental que tiene mucho que ver con la actitud de los ejecutivos, digamos, en las empresas más grandes, es cómo hacemos de ese espacio de empresa, hacer empresa, que a veces se mira como algo muy frío, un espacio de vida y de experimentar satisfacción. Fíjense ustedes lo más terrible que suele ocurrir en muchas reuniones sociales los fines de semana, o un día que salen de la pega, qué sé yo. Oye, juntémonos, hablemos de todo, pero está prohibido hablar de pega. Esa sola señal quiere decir de que la pega, el trabajo, está siendo un lugar de muerte, no un lugar de vida. Porque si tú dices, si no quieres hablar de pega, es porque obviamente
la pega te está generando un problema. O sea, si fuera... Entonces, era divertido, porque en la época en que yo era joven, mucho tiempo atrás, salí de la universidad, empecé a formar esta empresa. En las reuniones sociales me gustaba hablar de mi pega. Claro, la que se complicaba al final era mi señora, que me tenía que escuchar 24/7 sobre la empresa, ¿te fijas? Pero me encantaba y todos terminaban hablando de mí. Entonces una vez ella dijo, oye, es que ya lo tengo a este gallo aquí como todo el rato está hablando lo mismo. Entonces cambiamos el tema, pero era por otra razón. Lo que quiero decir es que es muy triste cuando eso ocurre. Entonces, responsabilidad de los líderes es cómo haces un espacio, porque la sostenibilidad tiene mucho que ver también con la relación interna dentro de la organización. O sea, no es solo lo que hacemos con el medio ambiente, la comunidad, que está bien, y yo los felicito porque encuentro muy bien lo de la cadena de proveedores, creo que es fundamental todo el tema de economía circular que ustedes están llevando, pero no puede desprenderse también de la realidad interna, cómo es la relación laboral, cómo nos relacionamos internamente, qué canales de comunicación tenemos que son adecuados, en que yo me siento respetado. Y en eso, cuando ustedes busquen también trabajo, si es que no quieren desarrollar sus propios emprendimientos, es cerciorarse de alguna manera también, claro, es fácil decirlo, pero a veces es difícil encontrarlo, empresas que uno dice, ya, yo voy a entrar en este lugar y puedo ser respetado. En el tema de banca ética, que ya lo vamos a hablar, nosotros, que es una plataforma de inversiones que pretende ser banco, por ejemplo, todos los sueldos son fijos. No hay sueldos... exactamente, no existe nada de eso para que la gente tenga la tranquilidad de trabajar por un propósito determinado, y por eso que mucha gente que venía de bancas tradicionales ha encontrado en este espacio un lugar en que siente que tiene sentido la colocación de créditos, te fijas, sobre otras empresas que lo necesitan, porque no están por un bono, sino que están por la satisfacción que significa trabajar en eso. Entonces, hay muchas cosas que hacer, que pensar, que mirar, y depende mucho de los líderes también, y ahí está el privilegiar de parte de ustedes o buscar en aquellas empresas que realmente están dando un ejemplo en cuanto a el tema que tú planteas ahora, ¿no es cierto?, de la relación persona que pasa al interior también de las empresas, por lo menos mi experiencia. Muriel, y en torno a esto mismo, ¿qué crees tú que motiva hoy día a los jóvenes talentos? De hecho, cuando yo les digo talentos, como que les choca, como que no se ven como talentos, no se ven como nosotros los vemos. ¿Qué crees tú que los motiva dentro de esto y por qué la relevancia de esta área dentro de la empresa? O sea, yo creo que conversa harto con lo que hemos dicho acá, como esto de trabajar en un lugar con propósito. Y ese propósito lo pueden encontrar no solamente en el área de sostenibilidad, como al final lo pueden encontrar en donde sea que estén. En algunos lugares más difíciles, obviamente en algunas áreas. No sé, uno dice tú trabajas en la banca ética, pero si uno trabaja en finanzas, en una empresa, tú decís como ya, ¿cuál es mi propósito? Pero lo vas a encontrar igual. Y la sostenibilidad es súper colaborativa. Entonces, donde uno, al final no es el área de sostenibilidad, yo creo que a ti también te pasa aquí, no es el área de sostenibilidad el que lidera todos estos proyectos y el que se le ocurren todas las cosas. Al final uno articula, enmarca la estrategia, pero finalmente son las otras personas y las otras áreas las que hacen las cosas y las que están en el día a día. Y también, por ejemplo, en la operación se te puede ocurrir, oye, no sé, a nosotros nos pasó... Y que tiene impactos económicos, impactos también medioambientales. Antes, cada polera que venía de Oriente venía adentro de una bolsa no reciclable, hace 10 años. Uno iba a la tienda a trabajar, Navidad, empezaba a sacar bolsa y era espantoso. Y a la misma área que hacía eso se le ocurrió, o sea, en el fondo pensaron ya, ¿cómo hacemos esto más eficiente? Para que también sea más fácil el proceso de sacar las cosas de las bolsas, de distribuirlas desde el centro de distribución, y empezaron a traer las cosas, se llama compra en curva en el fondo, que es según tipo de producto, es más fácil la distribución y además disminuyes también los residuos que genera. Y esas cosas tú no tienes que estar en sostenibilidad, sino es pensar cómo haces las cosas de forma distinta para tener menor impacto ambiental, para tener un mayor impacto social. Y en esa colaboración ahí también yo creo que hoy día los jóvenes talentos
que son talentos, buscan eso en el fondo, tener una pega con propósito, lo mismo que decías tú. Qué rico poder conversar y contarle a tu amigo y típico te dicen, no, y la pega no, hoy no, ¿cómo está tu pega? Súper entretenida. Y es rico para uno también. Después cuando yo soy mamá ahora, decir, chuta, ya me levanto y no voy a ver a los niños hasta las 6 de la tarde tal vez, pero estoy haciendo algo que me hace sentido, que aporta, entonces también que le den ese sentido, como me voy a levantar en la mañana, ¿para qué? Obviamente puede sonar un poco romántico, pero obviamente uno también tiene que trabajar porque también hay necesidades reales, pero también darle esa vuelta, porque desde todas las aristas uno puede aportar. Y para que no se me olvide que tú hablaste del emprendimiento, en sostenibilidad hay muchas oportunidades de emprendimiento y colaboración, porque las empresas tenemos problemas que necesitamos solucionar y muchas de esas soluciones están en emprendimientos hoy día. Justo me tocó la semana pasada ir a un emprendimiento que se llama Soner, que nuestros uniformes corporativos en desuso, que no se pueden donar porque tienen los logos y todo, se los entregamos a ellos y ellos los transforman en paneles acústicos, ¿ya? Es un proceso súper manual, así era un galpón y ellos inventaron esto y es una mezcla de químicos, o sea, no químicos porque no, en el fondo es sustentable, lo mezclan ahí en un lavamanos casi y lo transforman en paneles acústicos que los tenemos en nuestras oficinas que ayudan efectivamente a la acústica de la oficina, que antes uno tenía una reunión y escuchaba al de al lado como si estuviera... y hay muchas oportunidades ahí porque efectivamente hay muchos problemas que solucionar y que la innovación, la tecnología ayudan y ahí también está el ojo en detectar cuáles son las problemáticas y ver cómo puedes también con el emprendimiento dar una solución a eso. Bueno, quería comentar también algo súper puntual que mencionó Muriel, que es el tema de que la gerencia o el área de sostenibilidad no es los que tenemos el deber de nosotros hacer todo. Estamos hablando acá con la pregunta, ¿cuáles son las prácticas efectivas que han resultado? Y de eso me gustaría también contarles un poco. Nosotros en la organización tenemos una matriz de cierre de brecha de sostenibilidad con entre 40 y 63 los últimos años iniciativas. Nosotros tenemos planta en México también, entonces tanto Chile como México, una matriz de cierre de brecha donde van las iniciativas, pero estas iniciativas son de todas las gerencias de la compañía. Por lo tanto, ellos son los encargados de cumplir esas metas. Y es por esto que este año, 2025, en enero, hicimos una hackathon por la sostenibilidad, donde convocamos a todos los líderes de nuestra organización. ¿Qué pilares tenemos nosotros? Es planeta, persona y todo lo que tiene que ver con crecimiento rentable. Y dentro de esto se hizo todo el brief, por supuesto, se hablaron de todos los logros que se hicieron en el 2024 y luego ellos mismos construyeron, a raíz de nuestra estrategia corporativa, cuáles iban a ser sus propios desafíos para colocar este año 2025 en esta matriz de cierre de brecha de sostenibilidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Estas iniciativas que son súper puntuales y súper concretas interiorizan de esta cultura sostenible a toda la organización y también responsabilizan. Porque para nosotros la sostenibilidad es una capacidad organizacional que nos convoca a todo y que genera un valor adicional a nuestra compañía y eso lo tenemos que entender todo, ya sea el operario como los gerentes de la compañía. Dicho esto, no voy a negar que hay cosas que me inspiran más que otras de estos tres pilares. O sea, a mí me encanta la parte social, me encantan los proyectos sociales. Nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, con los alumnos técnicos profesionales del liceo, de la especialidad de logística, por ejemplo. Por lo tanto, estos jóvenes estamos aportando a su empleabilidad futura. ¿Para qué? Para que tengan algo adicional al momento que ellos salen al mundo laboral, porque entendemos que nosotros como jóvenes nos cuesta más poder entrar en ciertos rubros y en ciertos, digamos, trabajos. Por lo tanto, es como nosotros también nos responsabilizamos de esto. También ustedes acá en Duoc nos apoyaron los alumnos de la carrera de tecnología. Tenemos un proyecto que se llama Reposicionando, que es donde le entregamos becas a los recicladores de base para que ellos se puedan certificar. Ahora con la ley REP necesitan esa certificación para poder seguir ejerciendo su trabajo.
Por lo tanto, bueno, ya llevamos más de 140 recicladores formados, pero había una brecha ahí, que nosotros en el primer curso que le entregamos a estos recicladores, les entregamos una tablet, porque es un curso asincrónico, entonces tienen cursos tanto como presenciales como a través de un módulo en una tablet. Y, por supuesto, estoy hablando con gente que muchas veces no sabe ni leer ni escribir bien. Y acá los alumnos de esa carrera les ayudaron y les enseñaron a aprender el tablet, a ingresar a los módulos y hacer todo ese trabajo. Era una brecha que teníamos porque finalmente, o sea, ¿cómo nos podemos cooperar entre las distintas empresas y el apoyo que ustedes como alumnos también pueden entregar a la sociedad? Entonces, quizás esos 5 alumnos que fueron ahí, o sea, el valor que ellos entregaron a esos 20 recicladores que se estaban formando en ese curso, o sea, es tremendo. Y de repente, como dice Frida, ustedes realmente son talento y se los tienen que creer. Y tienen que entender también que ese aporte que ustedes están entregando tiene que generar valor para ustedes también. Y ese trabajo donde van a estar a futuro también tiene que encender esa llama de la pasión, porque finalmente no es solo dinero, porque el día de mañana te tienes que levantar todos los días para ir a ese trabajo. Y a mí efectivamente me motiva mucho. Me toca viajar a Valparaíso, a Casablanca, a hablar con las comunidades, con las juntas de vecinos, a crear proyectos sociales, y la verdad es que eso para mí tiene un valor muy especial, mucho más allá del dinero. Y es por eso que entiendo un poco, ¿tú trabajas en qué fundación me dijiste? Oh. Entonces, él dice, pucha, a mí me apasiona esta o me gusta esta beta. Y quiero decirles algo acá como súper preciso porque sé que habla dónde pueden encajar. O sea, la gente que está atrás de gestión de personas, o sea, hay un tema fundamental en las organizaciones que son los voluntariados corporativos. Yo no sé si lo han escuchado, pero eso los moviliza gestión de personas. Y poder llevar, no sé, una vez hice un voluntariado en un colegio de Casablanca donde llevé a 100 trabajadores de Santiago y Quinta Región, Valparaíso y Casablanca a ese colegio e hicimos un patio precioso para los alumnos. O también hemos hecho otras construcciones como en un club deportivo donde fueron a pintar las galerías, a hacer un huerto. Y esa conexión que tienen los trabajadores con su propio entorno, con su propio lugar o sector de trabajo, de verdad que genera mucha empatía, porque finalmente fuimos a un colegio donde sus hijos sí estaban ahí, o donde ellos estudiaron ahí. Entonces, realmente hay campo para todo. En finanzas, mucha gente, de los contadores, los que trabajan como en esta área, se ven como, dicen, ¿cómo voy a aportar? O sea, el año pasado recibieron el premio como mejor pagadores. ¿Por qué? Porque pagaban a tiempo a las pymes. Y si bien es una ley, hay muchas empresas que no lo están haciendo, que no están cumpliendo con eso. Partiendo por el Estado. Imagínense, entonces, que nosotros con bombo y platillo hicimos una celebración con el equipo y está dentro de sus trabajos constantes en esta matriz de sostenibilidad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos muchas áreas en las que ustedes van a trabajar y que son parte de la sostenibilidad y van a aportar con ese granito de arena. Eso, y créanse que realmente son un talento y nos faltan agentes de cambio muchísimo en la empresa. Oye, se nos fue un poco el tiempo, pero queremos hacer este cierre hablando un poco del tema de Gerardo, ¿ya? Que tiene que ver exactamente con esta economía, con este sistema económico. Cuéntanos un poco, porque de hecho los chiquillos tienen clases ahora. Nuestros tiempos son como súper agotados, sí. Entonces, sí, pero claro. no quiero cerrar sin tener esa oportunidad de conocer este sistema económico. A ver, lo que pasa es que, a grandes rasgos, el sistema económico, como está planteado hasta ahora, lo que más prima, tiene que ver con la búsqueda de rentabilidad permanente, solamente el crecimiento, la oferta, la demanda, etc. Y lo que quiero decir, quizás muy breve, es que, y volver al concepto de economía, que es muy importante que no se nos pierda. Economía viene de la época de Aristóteles, que era un contemporáneo mío, que eco significa casa y nomos la gestión, la administración de una casa. O sea, la economía, en su esencia, es la búsqueda del bienestar de los habitantes de una casa. Cualquier casa, la casa propia, la casa barrio, ciudad, país, el continente y nuestra casa común, el mundo, como lo decía el Papa que acaba de fallecer, la casa común.
Entonces, la búsqueda del bienestar de los habitantes de la casa que no tiene nada que ver con la maximización de utilidad. Ese fue un error que nos ha costado carísimo. ¿Por qué? Porque se ha sobreexplotado, como se veía en ese video de Ellen MacArthur, ¿no es cierto? Sobreexplotado el planeta de una manera brutal, o sea, un extractivismo, una falta de respeto por los derechos humanos de las personas. A mí celebro este trabajo que las empresas están haciendo en términos de cadenas productivas para poder entender y decir, a estos productores sí puedo comprar, a estos no porque hay esclavitud, porque hay daño a las personas. En fin, hace 13 años, 12 años se cayó un edificio en Bangladesh repleto de gente, puras mujeres, trabajando para el ámbito textil, para 36 marcas internacionales. Murieron 1.100 mujeres trabajando en condiciones pésimas, $18 mensuales, trabajando 14 horas diarias, 7 días a la semana, para ganar nada, y después con marcas que no ganan poco. Entonces, eso no puede ocurrir. Por lo tanto, la sostenibilidad y la regeneración, que no alcanzamos a hablar mucho de eso, pero que significa ir más allá que la sostenibilidad, hoy día es tan necesaria en términos de decir, tenemos que generar un esquema en que más allá que crecer, tenemos que progresar. Desarrollo. Ustedes no sé si han visto algún ser humano, algún ser viviente que crezca infinitamente, porque aquí las discusiones en este país y en muchos lugares crecer, crecer, crecer. Eso no tiene sentido. En un planeta que tiene recursos finitos es imposible crecer de manera infinita. Y eso nos trataron de convencer y hoy día estamos pagando las consecuencias. Un continente de plástico en el mar, ¿no es cierto?, del porte de Australia, circulando y llenándose cada vez más. Uno de los aspectos, la explotación, la desigualdad, la inequidad, todos son temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Las empresas están llamadas a trabajar, pero también las políticas públicas, los estados, las comunidades, todos somos responsables. Nadie puede decir yo no tengo que ver. Incluso yo con mis decisiones de consumo cada día estoy votando por la sociedad que quiero que vaya adelante. Entonces, si yo compro productos que me doy cuenta que están generando basura, daño, o que veo que la cadena de valor no es adecuada, o que el trabajo que están mostrando no es sostenible porque no hay una acreditación detrás, o sea, lo que hablábamos un rato, cómo evitar el greenwashing, que tiene que ver mucho con quién acredita. Yo puedo decir que soy un gallo estupendo, ¿no es cierto?, no físicamente, pero digamos espiritualmente, pero eso lo tendrá que certificar alguien más. No, efectivamente él tiene, ¿no es cierto?, esos rasgos y yo puedo dar fe de eso. Eso es lo que hacen un poco las certificaciones. Decir, oye, mira, yo los he auditado, he revisado y efectivamente lo que están diciendo es. Yo podría decir 1000 cosas sobre mí que pueden ser todas falsas. Entonces, eso tiene que ver hoy día, y por eso el trabajo que hoy día tenemos en Banca Ética tiene que ver con cómo movilizar el dinero, el uso consciente del dinero. Es decir, hacernos la pregunta, ¿qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando? Nadie se hace esa pregunta. Uno va, coloca un depósito a plazo, le devuelven un cierto monto, que está bien, tengo que recibir un interés de vuelta, pero lo que hace la banca ética es decir, hágase la pregunta de qué hace el banco con su dinero cuando no lo está ocupando. Porque quizás está financiando actividades que incluso van contra la ética y la conciencia de las propias personas. Y las bancas éticas no lo inventamos nosotros, existen en el mundo hace mucho tiempo y hemos creado esta plataforma para llegar a convertirnos en banco y hemos podido financiar muchísimos proyectos cuyo primer valor es el impacto que genera en lo social, ambiental, cultural, incluso en temas que van más allá hacia una mayor espiritualidad que a veces perdemos de vista y es muy importante también mirar. Entonces, podría hablar 3 horas, pero bueno, no hay más tiempo, lamentablemente. Pero vamos a dejar invitado a este panel para continuar esta conversación que creo que quedó bastante interesante. Oye, y para ir cerrando, primero quiero saber si esto les ha hecho sentido, si es que se proyectan hacia esta área, creo que es un súper buen análisis ahí. El profesor creo que nos tiene un código QR, si es que no me equivoco. ¿Por qué me interesa este código QR? Porque nosotros acá rescatamos temas que ustedes quieran saber y en base a eso son los siguientes conversatorios que vamos preparando. Entonces, como quedamos a mitad de camino con este panel,
sería ideal que pusieran los temas que les gustaría conocer en torno a lo que quieran y además a sostenibilidad. Y para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes les dejara un cortito mensaje a los chiquillos y las chiquillas que están acá. ¿Qué tienen que adoptar ellos o qué consejos les dan ustedes como profesionales ya en el área para su resolución o su futuro laboral? Así que dejo ahí micrófono abierto. Bueno, cuando me llegó esta pregunta, la verdad es que lo pensé harto y creo que no tengo muchas oportunidades de poder transmitir esto a jóvenes como ustedes, así que la verdad es que me lo traje escrito. Muy matea yo. Bueno, para los futuros ingenieros de marketing, publicidad, comunicaciones, que finalmente se conviertan en los arquitectos de la narrativa que inspire un consumo consciente y que construyan un mundo más sostenible marca por marca. Yo sé que ustedes lo pueden lograr porque sé que la creatividad de estas nuevas generaciones de verdad que va a trascender una nueva época en las empresas. Y es lo que estamos esperando. Estamos buscando, nosotros somos, imagínense, 130 años con marcas centenarias. Nos falta esa renovación, nos falta ese ver cómo vamos a poder llegar hoy en día a los consumidores y a estos nuevos consumidores. Así que ahí tienen una tremenda tarea lo de publicidad y marketing. Y para los ingenieros en gestión de personas, recursos humanos, bueno, ahí que creen un propósito propio, que los guíe, que haga una colaboración de equipos que se multiplique. Poder generar ese colaborativismo dentro de la compañía es crucial. Bueno, motívense también a ser agentes de cambio y la fórmula para liderar un futuro sostenible está en manos de ustedes y solo hay que actuar con convicción en todo lo que quieran hacer. Yo creo que se merecía un aplauso esa motivación realmente. Bueno, por mi parte, una frase que a mí me dijo una mentora y que me hizo mucho sentido, que es ponerse los lentes de la sostenibilidad, como en lo que uno haga en el día a día propio y también en la pega, ponerte los lentes de la sostenibilidad y ver lo que tú estás haciendo con otra mirada, y tanto en la vida diaria de cuando vas a comprar algo, cuando vas a ir a botar, porque te da lata ir a botar al reciclaje porque queda un poco más allá, todas esas cosas aportan. Y en la pega también, en el fondo lo que les decía antes, donde estén ustedes pueden tener una mirada distinta y aportar desde esa vereda. Así que eso a mí me quedó súper grabado cuando me lo dijo hace unos años, como siempre mira todo con los lentes de la sostenibilidad. Bueno, para mí lo que les puedo decir es que no dejen de buscar sentido en lo que hagan, no dejen de golpear puertas hasta encontrar los espacios que le permitan responder a esa pregunta más profunda, digamos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este espacio de tiempo que se nos ha dado, que se nos ha concedido, digamos, entre que nacemos y morimos? ¿Qué es lo que realmente yo en profundidad quiero hacer? A veces también, y perdone que lo diga, a lo mejor tiene que ver con cosas que ni siquiera tienen que ver con el estudio que están haciendo acá, y abrirse también a esa posibilidad. O sea, no todo tiene que quedar encapsulado, siempre la apertura. La esperanza también de que las cosas pueden cambiar, y eso depende de uno. Y ahí termino con una frase de Martin Luther King, que fue gran líder por la paz en el mundo, que él decía, si yo supiera que el mundo se termina mañana, igual plantaría un árbol. O sea, la esperanza de que siempre es posible cambiar, no quedarse con esta idea, no, es que todos lo hacen mal y por lo tanto yo no puedo aportar en nada. Todos podemos hacer nuestra parte y eso no lo dejen, porque es así como podemos lograr los cambios, a partir de la decisión personal de cada uno, que es un tema mucho más espiritual que me encantaría hablar en otro momento, pero bueno, eso. Gracias. Oye, vamos a agradecer a este tremendo panel y en relación a lo que dijo Gerardo, chiquillos, la vida es hoy día. No sabemos qué va a pasar mañana. Hay demasiada ansiedad, vivan su presente. Están con exceso de futuro
Y créanme que hoy día solo les queda disfrutar, que todos los caminos se abren. No me pregunten cómo, pero los caminos se ponen ahí. Ustedes tienen que decidir cuál van a tomar. Y no hay camino bueno o camino malo. Todo se va a ir modificando de acuerdo a la experiencia que ustedes vayan adquiriendo. Así que la invitación de estos Inspira es a inspirarse con profesionales, a tomar estos casos que finalmente son casos que lo lograron igual que ustedes. Como les contaban, ninguno de nosotros partió sabiendo lo que hace. Todos salimos a hacer una práctica, todos nos enfrentamos al mundo laboral de la misma forma y estamos acá para eso, para aprender constantemente. Y creo que la evolución de la humanidad viene en el aprendizaje, viene en la empatía y viene en el querer ser mejor personas y aportar a nuestra sociedad un granito de arena. Y con eso vamos a tener una sociedad mejor. Así que cerramos este ciclo. Ahí el profe va a entregarle unos regalitos a nuestros panelistas. Y gracias, chiquillos, por venir y un aplauso.